El Dios que nos dio la vida, nos dio la libertad al mismo tiempo. La mano de la fuerza puede destruir, pero no puede separarlos. Thomas Jefferson nace en 1742 y muere en 1826. Bienvenidos al episodio de hoy de Mentes Políticas. En esta entrega exploraremos las ideas del pensador político número 30 de nuestra serie, Thomas Jefferson. Hello. Descubriremos la relevancia de sus enseñanzas en nuestra sociedad y nos sumergiremos en el fascinante mundo del nacionalismo y los derechos universales. Acompáñenme en este viaje y exploremos juntos las enseñanzas de Thomas Jefferson. Descubre el mundo del pensamiento político en Mentes Políticas. Les esprits politiques. Exploraremos corrientes, debates y reflexiones para expandir tus horizontes y desarrollar una perspectiva crítica. Bienvenidos a nutrir sus mentes políticas. Political minds. La Declaración de Independencia Americana es uno de los textos más famosos en el idioma inglés. Su afirmación de que todas las personas tienen el derecho a la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad sigue ayudando a definir cómo pensamos acerca de una buena vida y las condiciones que la hacen posible. Este documento icónico se ha convertido en una parte integral de la cultura y la historia, contribuyendo significativamente a la concepción moderna de los derechos fundamentales y la libertad individual. La declaración fue redactada durante la Revolución Americana, un levantamiento de las 13 colonias americanas contra el dominio de la corona británica. Después de ganar una serie de guerras contra Francia por la posesión de estas colonias, Gran Bretaña comenzó a gravarlos para compensar los enormes costos de dichas guerras. Sin representación en el Parlamento británico, las colonias se levantaron en protesta, lo que desencadenó la intervención militar británica y finalmente condujo a la guerra. En el primer Congreso Continental de 1774, los colonos exigieron su propio parlamento en respuesta a la falta de representación. Un año después, en el segundo Congreso, con el rechazo de las demandas por parte del rey Jorge III, buscaron la independencia total. Estos congresos fueron etapas cruciales en la formación de la decisión de separarse de Gran Bretaña y establecer su propia nación. Thomas Jefferson, delegado del Segundo Congreso Continental, fue designado para redactar la Declaración de Independencia, figura clave en la Ilustración americana, un movimiento intelectual previo a la Revolución. Jefferson se inspiró en pensadores como John Locke. La mirada crítica de Locke a las monarquías absolutas influyó profundamente en Jefferson, quien añadió a sus ideas el republicanismo, destacando la necesidad de un contrato social entre el gobierno y los gobernados. Los colonos americanos, al observar las monarquías absolutas y oligarquías corruptas en el Viejo Mundo, se volvieron hacia las ideas de John Locke. Este filósofo liberal inglés enfatizaba los derechos naturales de la humanidad y la necesidad de un contrato social entre el gobierno y los gobernados. Thomas Paine, con su panfleto Sentido Común, popularizó aún más los argumentos republicanos, marcando un cambio radical no solo contra el colonialismo, sino también contra el dominio hereditario. Firmada el 4 de julio de 1776 por representantes de 13 estados, la Declaración de Independencia conserva su fuerza original al denunciar el gobierno arbitrario de los monarcas.
Este documento no solo marcó la ruptura con el colonialismo, sino también con el gobierno hereditario, considerado incompatible con la idea de que todos los hombres son creados iguales y que transgreden sus derechos inalienables. La Declaración de Independencia no solo tuvo un impacto local en la formación de los Estados Unidos, sino que también influyó en movimientos de independencia en todo el mundo. Desde la Revolución Francesa hasta líderes como Gandhi o Ho Chi Minh, este documento sirvió de inspiración a aquellos que buscaban liberarse del dominio opresivo y luchar por la autodeterminación. Su legado perdura recordándonos la importancia de la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa. Bienvenidos nuevamente a este podcast Mentes Políticas. Espero que estén disfrutando de este episodio sobre la filosofía política de Thomas Jefferson. Y que además hayan escuchado el episodio anterior donde hablamos sobre el pensamiento político de Thomas Paine y su concepto del republicanismo y el sufragio masculino. Identificamos cómo su pensamiento permite fortalecer la participación, promover la comprensión democrática y contribuir a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Antes de continuar, quiero recordarles que este programa no solo es un espacio para compartir conocimientos, sino también un espacio para su participación activa. Es por esto que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a través de las siguientes redes sociales y plataformas de distribución: YouTube, Instagram, X, Spotify, TuneIn y Google Podcasts. Me encantaría escuchar sus pensamientos y perspectivas, y es gracias a ustedes que este podcast puede crecer y evolucionar. Permítanme acompañarlos en este segmento especial donde identificaremos la evolución de las ideologías a lo largo de la historia y su impacto en la búsqueda de derechos universales, desde los eventos que precedieron la ejecución del rey Carlos I de Inglaterra en 1649 hasta la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas en 1948. En 1649, el rey Carlos I de Inglaterra es juzgado y ejecutado por actuar contra el interés público, el derecho común, la libertad, la justicia y la paz del pueblo. Este acontecimiento marcó un momento crucial desafiando la antigua noción de que los reyes gobernaban por derecho divino y señalando un cambio en la percepción del poder y la autoridad. En 1689, John Locke refuta el derecho divino de los reyes y sostiene que la soberanía reside en el pueblo. Sus ideas sentaron las bases para una nueva forma de pensar sobre el gobierno y la relación entre gobernantes y gobernados, estableciendo así los cimientos para futuros desarrollos en la lucha por los derechos universales. Saltamos al año 1789, cuando la Revolución Francesa emite la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamando que todos los hombres nacen y permanecen libres con derechos iguales. Este hito marcó un avance significativo en la concepción de derechos fundamentales y libertades individuales. El año 1948 nos lleva a la adopción por parte de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento revolucionario establece los derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su origen, raza, género o cualquier otra condición, consolidando así la noción de derechos universales.
A medida que exploramos esta cronología surge la pregunta, ¿cómo se ha entrelazado el nacionalismo con la lucha por los derechos universales? Descubrimos que la redefinición del poder y la autoridad desde los eventos en Inglaterra hasta la Revolución Francesa influyó en la emergencia de ideologías que abogaban por derechos que trascienden las fronteras nacionales. En un giro inesperado, en 1998 las pruebas de ADN sugieren que Thomas Jefferson pudo haber sido el padre de los hijos de su esclava Sarah Hemings. Este hecho destaca las complejidades y contradicciones en la vida de aquellos que contribuyeron a la formación de ideologías sobre derechos universales. Al reflexionar sobre esta trayectoria, vemos cómo las ideas evolucionaron desde desafiar la autoridad monárquica hasta afirmar los derechos fundamentales en una escala global. Estos eventos moldearon la forma en que concebimos la justicia, la libertad y la igualdad en la actualidad. Espero que hayan disfrutado de este segmento especial y que continúen en la próxima sección donde les daré algunos consejos prácticos a partir del pensamiento de Thomas Jefferson y que pueden implementar en sus vidas. Ya que hemos analizado el pensamiento político de Thomas Jefferson y su enfoque en el nacionalismo y los derechos universales, aquí tienes algunos consejos prácticos y pasos accionables que puedes implementar en tu vida relacionados con el tema del podcast. Comencemos. Consejo 1. Explora tus orígenes y creencias. Investiga tu propia historia y herencia cultural. Comprender de dónde vienes puede ayudarte a cuestionar y enriquecer tus creencias sobre derechos y justicia. Consejo 2. Participa en diálogos inclusivos. Fomenta conversaciones abiertas y respetuosas sobre derechos y nacionalismo. La diversidad de opiniones enriquece la comprensión y promueve la tolerancia. Consejo 3. Edúcate sobre eventos históricos clave. Aprende sobre momentos significativos como la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos Humanos para contextualizar las luchas por derechos universales. Consejo 4. Examina tus propios prejuicios. Reflexiona sobre posibles prejuicios y estereotipos arraigados en tu perspectiva. La autoevaluación es esencial para construir una visión más equitativa. Consejo 5. Contribuye a la comunidad. Participa en proyectos y actividades que promuevan la equidad y la justicia en tu comunidad local. Pequeñas acciones pueden tener un impacto significativo. Consejo 6. Apoya organizaciones de derechos humanos. Colabora con organizaciones que trabajen por la promoción y protección de los derechos humanos a nivel global. Tu apoyo puede marcar la diferencia. Consejo 7. Sé consciente de tus derechos y responsabilidades. Conoce tus derechos y responsabilidades como ciudadano. Una ciudadanía informada es fundamental para preservar y expandir los derechos universales. Espero que estas recomendaciones basadas en los conceptos del nacionalismo y los derechos universales de Thomas Jefferson te sean útiles para fomentar la reflexión crítica, promover la participación activa y contribuir a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Gracias por ser parte de este podcast. En la siguiente sección recapitularemos las ideas principales tratadas a lo largo de este episodio de Mentes Políticas. Les esprits politiques. En este episodio exploramos la evolución de las ideologías desde la ejecución de Carlos I hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Comenzamos con el juicio y ejecución de Carlos I en 1649, un hito que desafiaba la autoridad monárquica y marcaba el inicio de cambios fundamentales en la percepción del poder y la autoridad. John Locke, en 1689, refutó el derecho divino de los reyes, estableciendo que la soberanía reside en el pueblo. La Revolución Francesa de 1789 proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, solidificando la idea de derechos fundamentales. La culminación llegó en 1948 con la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la ONU, un documento revolucionario que trasciende fronteras nacionales. Las lecciones aprendidas destacan la importancia de cuestionar nuestras creencias, fomentar diálogos inclusivos, educarnos sobre eventos clave y examinar nuestros propios prejuicios. Por esta razón, es importante estar en disposición a contribuir a la comunidad, apoyar organizaciones de derechos humanos y ser conscientes de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. Quiero agradecerles por sintonizar este episodio y por ser parte de esta comunidad que busca el aprendizaje y la reflexión. Los invito a suscribirse a este podcast para no perderse futuros episodios, a compartirlo con sus seres queridos y a dejar reseñas para que más personas puedan conocer sobre el pensamiento político de Thomas Jefferson y sus enseñanzas. Estén atentos para más episodios que inviten a la reflexión y hasta la próxima. Cuídense y sigan nutriendo sus mentes políticas. Political Minds. Queridos oyentes, me emociona compartirles un adelanto del próximo episodio donde analizaremos la mente política número 31, Johann Gottfried Herder. Johann Gottfried Herder. En este episodio estudiaremos su ideología basada en el nacionalismo y su perspectiva en la identidad cultural. Acompáñenme mientras abordamos las enseñanzas y perspectivas de Johann Gottfried Herder, examinando cómo su pensamiento ha dejado una huella profunda en el mundo actual. Mi nombre es Niver Vargas y los invito a sintonizar el próximo episodio de Mentes Políticas para que continuemos nuestro viaje hacia una comprensión más profunda de las mentes políticas que han moldeado el mundo.